Buenos días y feliz sábado. Para quienes no conocen al pastor Rubén Tenorio Carballo, deseo introducirlo, haciendo mención de su ministerio. El pastor Rubén Tenorio Carballo, predicador, maestro de teología en la área de Los Ángeles, California, y durante varios años como maestro de teología en la Universidad de Montemorelos y la Universidad de Lindavista en el país de México, y a la vez como maestro de clases de posgrado en los seminarios del CETAI en Interamérica. Hemos escuchado su currículo y el pastor está preparado para dar estas clases de Biblia que tenemos cada sábado. Y como mencioné, para quienes no lo conocen, se pueden suscribir en el canal del pastor Rubén Tenorio y así el pastor podrá hacerles llegar los temas que hemos tenido meses atrás y los actuales. Quédense con nosotros para seguir estudiando y escudriñando las Escrituras. Este sábado continuaremos con el interesante estudio de estar libres de la ley. ¿Significa esto que la ley ya no existe? ¿O que los cristianos estemos exentos de la observancia de la ley? Quédate con nosotros y juntos estudiaremos y encontraremos la respuesta de esta pregunta. El tema de este sábado es la ley contraria a la salvación, con el pastor Rubén Tenorio. El canto especial por Marvin Eduardo Gómez. Título: Te estoy esperando. Bienvenidos. Amén. Es Jesús mi lucero, mi pasión, es a quien yo más quiero, mi primer amor. Es Jesús mi esperanza, Él es mi sol, Él ilumina mi alma. Es Jesús quien inspira el corazón para vivir cada día con amor, y Él embaraza el cielo, cantar lo que siento
Nuevamente, queridos hermanos, es un gusto compartir y estudiar juntos la palabra de Dios. Y nuevamente estamos frente al gran tema de la salvación, con el tema de la justificación, que es el quinto recurso, el quinto paso que Dios ha provisto para nuestra salvación. Y la semana pasada hablamos sobre la analogía que Pablo utiliza del matrimonio para ilustrar nuestra condición ante la ley, antes de que Jesús muriese, y nuestra condición ante la ley después de que Jesús nos redime. Y aprendimos que esta ilustración que Pablo utiliza del matrimonio tiene que ver con liberarse de esa sujeción a esa ley mientras estamos vivos, como el caso de la mujer, que se libera de la ley del matrimonio cuando el marido muere, pero ella está viva todavía. Y entendimos que cuando Pablo habla acerca de la liberación de esa sujeción a la ley, Pablo está hablando de que la ley nos tenía condenados, encerrados, como dice en el libro de Gálatas, en prisión, confinados, hasta el momento en que aparece la fe, y entonces podemos ser liberados de esa condenación, de esa sujeción que teníamos a la ley. Y en ilustración somos liberados en vida cuando nosotros contraemos matrimonio con un segundo esposo, que en este caso es Cristo Jesús. Y que ya vimos que en la ilustración, ¿verdad?, que Pablo pone a Jesús, somos liberados por su muerte de esa ley, pero a la vez volvemos a contraer matrimonio con el mismo que nos liberó, que en este caso es Jesús, pero ahora en su resurrección. Y entonces Pablo termina esta sección de la analogía diciendo lo siguiente: pero ahora estamos libres de la ley, versículo 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué debemos entender en estas dos declaraciones? Bueno, lo primero que debemos entender es que se usa la palabra servir. Así que el nuevo casamiento no significa que esto nos exime del servicio. Tanto el servicio estaba en el matrimonio antiguo, como el servicio también se encuentra en el nuevo matrimonio. Pero Pablo hace una distinción y dice, bueno, en el matrimonio antiguo el servicio era bajo un régimen distinto que él le llama el régimen de la letra. Y en el nuevo matrimonio Pablo dice, ahora servimos, pero bajo un régimen distinto, que es el régimen del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando utiliza estos términos? Un régimen que literalmente en griego aparece como un régimen de la antigüedad y un régimen de la novedad o de lo nuevo. Pero Pablo lo que está describiendo aquí es que ahora nuestra condición ante la ley es una condición distinta. En otras palabras, nuestra condición ante la ley, cuando estábamos bajo ese régimen antiguo de la letra, era una condición distinta a nuestra condición ante la ley ahora que estamos en el régimen del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia entre nuestra condición anterior y la condición actual? Bueno, lo que hace esa diferencia, Pablo dice, es
que nuestra condición antigua era una condición de estar condenados por la ley y sin ninguna esperanza, porque no podíamos cumplir con los requerimientos de la ley, no podíamos guardar perfectamente esa ley y por lo tanto no podíamos ser justificados y la ley solamente podía condenarnos por haberla transgredido. Pero en el nuevo régimen ya no hay condenación, lo cual significa que aunque los seres humanos todavía somos imperfectos en la observancia de la ley, porque todavía no guardamos una ley perfecta, a pesar de nuestras imperfecciones en esa observancia de la ley, sí podemos ahora vivir bajo o sin condenación. Ya no estamos bajo condenación, sino que ahora podemos vivir sin condenación ante la ley, lo cual significa que podemos vivir en un estado de justificación a pesar de nuestra imperfección en la observancia de la ley. Entonces la diferencia es que en el régimen antiguo vivíamos en un estado de imperfección de la observancia de la ley, pero condenados, sin esperanza. En el nuevo régimen, con la venida de Cristo, en el casamiento con Cristo Jesús, vivimos en el mismo estado de imperfección de la observancia de la ley, pero ahora sin condenación, ahora justificados ante la ley, aun cuando no la podemos guardar perfectamente, y también con una esperanza de salvación. Entonces, Pablo está tratando de decirnos, realmente la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra condición ante la ley. Y esta es una situación que muchos cristianos, tal vez a muchos cristianos nos cuesta entender. Pablo no está diciendo que ahora la ley es distinta. Pablo no está diciendo que ahora ya no hay ley, que los mandamientos son distintos, que ya tomaron otro nombre o tomaron o ahora se describen de una manera distinta, sino que Pablo está diciendo es nuestra condición ante esa ley lo que ha cambiado. Nuestra condición de imperfección ante la ley en la antigüedad era de condenación, porque no podíamos nosotros guardar esa ley. Ahora, nuestra condición ante la ley otra vez, pero en el nuevo régimen, es de justificación, porque ahora podemos ser justificados. Entonces Pablo, después de hablar de que nuestra condición es distinta, Pablo pasa ahora a un aspecto muy importante que pudo haber sido mal comprendido por la forma en que Pablo está expresando nuestra condición ante la ley. Y ahora lo que Pablo va a definir, bueno, ¿cómo entonces nosotros definimos la ley? ¿La definimos como algo bueno o la definimos como algo malo? Entonces, ¿la ley favorece a Dios o la ley está en contra de Dios? ¿La ley favorece nuestra salvación o la ley está en contra de nuestra salvación? Entonces Pablo ahora va a definir precisamente este rol, esta función de la ley, para que quede claro de que realmente la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra condición delante de esa ley. Y entonces Pablo comienza haciendo la siguiente pregunta en el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Esta pregunta, la ley es pecado. Recordemos que el pecado se define como rebelión contra Dios, como ir en contra de Dios. Por eso sabemos que Dios aborrece el pecado, porque el pecado es contrario a Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, entonces, bueno, ¿la ley es contraria a Dios? Entonces la ley es un enemigo de Dios. La respuesta de Pablo es en ninguna manera. Y es el punto donde Pablo no quiere que los cristianos caigamos. Llegar a pensar que entonces la ley es un enemigo de Dios y tiene que desaparecer. No tiene que existir. Esto es como que
alguien nos preguntara a nosotros, y hablando, ¿verdad?, de que la ley nos tenía prisioneros, y nuestra condición como prisioneros era una condición de condenación. Entonces tal vez correspondería que alguien le preguntara, entonces, ¿la prisión es buena o la prisión es mala? ¿Qué diría usted? ¿Es la prisión buena o es la prisión mala? Deberían desaparecer las prisiones, porque están en contra del bienestar de la humanidad. Bueno, Pablo está haciendo una pregunta similar cuando él dice, entonces la ley es pecado, lo cual literalmente significaría, entonces la ley es contraria a Dios. Y Pablo dice, en ninguna manera. Ahora, esta pregunta que encontramos aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7, la vamos a encontrar también en otros pasajes de las epístolas de Pablo, donde Pablo nuevamente trata de establecer que en ningún momento debemos de pensar que la función de la ley es ir en contra de Dios o ir en contra de la salvación, ni aún en contra de lo que nosotros diríamos es la esencia de la salvación, que es la fe. Y vamos, por ejemplo, a Romanos en el capítulo 3 y vamos a leer allí una pregunta que Pablo está presentando acerca de la ley. Y vamos al versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y la respuesta de Pablo es igual, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, ¿será que la ley entonces está invalidando, está yendo en contra de la fe? En otras palabras, la ley es contraria a la fe. Y Pablo responde, en ninguna manera. Al contrario, la función de la ley es confirmar la fe. Lo que explicábamos en el tema pasado, de cómo la ley fue la que nos condujo a Cristo, fue el ayo que nos llevó a Cristo, a fin de que pudiésemos encontrar la justificación en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a otro de los pasajes donde Pablo vuelve a entrar a esta misma cuestión de que si la ley entonces es en contra de Dios, en Romanos capítulo 6, versículo 15, Pablo hace una pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y entonces él explica y contesta, en ninguna manera. O sea, si nosotros decimos que ahora podemos pecar, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces podríamos decir que esto equivaldría a que el pecado ya no es ofensivo para Dios, porque ya no hay ley, ya no hay nadie que condene el pecado. Por eso, cuando Pablo, después de dar esta declaración de que la ley no es pecado, Pablo pasa a la siguiente frase donde dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora, ¿por qué Pablo dice que la ley no es contraria a Dios? Porque la ley es precisamente la que a nosotros nos muestra nuestro pecado. Es la ley la que nos hace que nosotros seamos conscientes de que somos pecadores. Porque si la ley no existiera, entonces el pecado no existiría. En otras palabras, todo lo que nosotros hiciésemos malo no sería considerado como un pecado. Entonces el pecado se convirtió en algo bueno. Por eso encontramos, por ejemplo, ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 13, una declaración donde Pablo dice lo siguiente, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Así que la ley es buena. Pablo dice, si no hubiera ley, entonces no se pudiera inculpar de pecado. Y vamos a pensar que no hubiesen leyes
en la sociedad en que vivimos. Entonces, no se podría condenar como malo robar, no se podría condenar como malo matar, no sería un delito hacer cualquier daño a una persona. No sería un delito codiciar, no sería un delito mentir, no sería un delito deshonrar a los padres. ¿Por qué? Porque entonces, si no hay ley, no hay pecado. Entonces Pablo está tratando de que este punto quede claro en la mente de los que leen sus epístolas. La fe no es contraria a la ley, ni la ley viene a ser contraria a la fe. La fe no viene a deshacer la ley, no viene a desbaratar la fe. ¿Por qué? Porque la función de la ley, Pablo dice, es que nosotros podamos conocer el pecado. Y la función de la ley también es condenar el mal, condenar la maldad. En otras palabras, si no existiera ley en la sociedad en que vivimos, entonces la gente podría hacer lo que quisiera, podría agraviar a cualquiera, matar a cualquiera, y entonces no se consideraría como algo malo. Aun cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21, Pablo vuelve a hacer nuevamente una declaración que tiene que ver con cuál es la función de la ley. Y dice aquí en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y la respuesta es en ninguna manera. Porque si la ley hubiera sido dada para vivificar o para dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, tenemos que nosotros aceptar en las epístolas paulinas que Pablo, con sus declaraciones que habla de ser libres de la ley, Pablo no está diciendo que ahora los cristianos ya no tenemos ley, que todo lo que hagamos entonces ya no es malo porque no hay ninguna ley. No, Pablo está diciendo que ser libres de la ley es ser libres de la condenación, o como ya dijimos, de nuestra situación ante la ley cuando estábamos condenados. Y entonces Pablo continúa diciendo allí en el capítulo 7 del libro de Romanos, después de declarar que yo no conocí el pecado sino por la ley, él agrega, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a pensar que ya no hay ley, como algunos cristianos tratan de concluir o asumir. Entonces Pablo dice, si no hay ley, no hay codicia. Estamos hablando del ejemplo que él pone. Si no hay ley, no hay codicia. Porque ya no hay ley. Porque ya los cristianos no estamos ahora obligados a respetar una ley. Porque ya estamos libres de la ley, lo cual significa que entonces ya no hay ninguna ley que nos condene, ya no hay ninguna ley que nos haga responsables de nuestra acción. Así que si no hay ley, ya no somos responsables de las cosas malas. Entonces Pablo dice, no podemos llegar a esa conclusión, porque yo conocí el pecado gracias a la ley. No sabría que la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y diríamos, no sabíamos que entonces matar es un crimen si la ley no dijera, no matarás. No sabíamos que profanar el nombre de Dios sería también un pecado si la ley no dijera, no tomarás el nombre de Dios en vano. También diríamos, no sabíamos que adorar una imagen, un ídolo, tampoco es pecado si la ley no lo dijera. Y ese es el punto que Pablo está llevándonos. No tomemos el sentido contrario de lo que es el rol o la función de la ley en la justificación. Entonces Pablo continúa en el versículo 8 explicando, bueno, ahora pasa a un nuevo punto. ¿Cuál es entonces la relación que existe
entre ley y pecado. ¿Por qué? Porque algunas veces pareciera como si la ley y el pecado fuesen aliados. Como si el pecado se agarrara de la ley. Como si el pecado encontrase fuerza en la ley. Entonces, cuando se llega a ese punto, otra vez en la mente puede llegar a surgir, bueno, entonces la ley no es tan buena, porque entonces la ley favorece que el pecado agarre fuerza, favorece que el pecado sea más pecaminoso, más visible. Y es lo que Pablo va a presentar en los siguientes versículos, cuando dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, ¿de qué toma provecho el pecado? Bueno, el pecado toma provecho, según este versículo, de la ley. ¿Por qué? Porque si una persona está transgrediendo la ley, y como Pablo aquí presenta el mandamiento 10, que es la codicia, una persona que está codiciando, entonces esa persona va a descubrir que al codiciar, el pecado lo condena, ¿sí? En otras palabras, el pecado lo toma como suyo, lo sujeta a él, pero que eso es la ocasión que el pecado encuentra, porque la ley dice: no codiciarás. Y al nosotros estar codiciando, entonces la ley nos pone como transgresores, y sabemos que la transgresión de la ley es pecado. Entonces, en ese sentido, el pecado toma fuerza con la ley. Y eso lo encontramos, un texto que ya conocemos todos, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o traspasa la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces Pablo está diciendo, no es que la ley esté aliada con el pecado, sino que la ley condena al pecado. Y entonces la persona que transgrede la ley, el pecado toma posesión de esa persona. ¿Por qué? Porque es como decir el pecado: este me pertenece, porque la misma ley está diciendo que está en una condición de pecado, y entonces está en una condición de pecado, entonces este individuo me pertenece a mí, dice el pecado. Y es lo que Pablo está explicando, pero no porque hay una alianza entre la ley y el pecado. Y luego dice en el versículo 9: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, una persona que no conoce la ley no puede ser condenado por la ley. ¿Por qué? Porque él no conoce la ley. Y entonces, al no conocer la ley, el pecado para él no existe. Ahora, no significa que él no sea pecador. Él es pecador porque está cometiendo pecados. Pero lo que significa es que no existe para él, en el sentido de que no hay una ley que lo esté condenando. Entonces, en ese sentido, el pecado para él no existe. Pero no significa que no es pecador. Claro que es pecador. Pero no existe el pecado porque no hay una ley que lo esté condenando. Así que esta persona podría justificarse y decir, bueno, realmente a mí no me pueden condenar, porque yo, aunque estaba haciendo algo que la ley dice que es malo, pues realmente yo no puedo ser condenado por eso malo que estaba haciendo, porque yo no conocía la ley. Entonces, al no conocer la ley, para mí el pecado no existe. Pero ¿qué pasa cuando esa persona llega a ser conocedor de la ley, o llega a conocer la ley? Entonces Pablo ahora agrega: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, aquí está una declaración bien importante.
En otras palabras, en esa persona que no conoce la ley, el pecado está allí. Pero el pecado no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque no hay una ley que lo señale y diga, hey, eso es pecado. Eso que tú tienes es pecado. Entonces Pablo está diciendo que mientras la gente no conozca la ley, no significa que no son pecadores. El pecado está allí, pero el pecado no es visible porque él no es consciente de ese pecado. Pero ¿qué pasa cuando él llega a conocer el mandamiento, cuando llega a conocer la ley? Entonces es cuando Pablo dice que el pecado revivió. Por el mandamiento, el pecado ¿qué? Revivió y yo morí. Así que al decir que el pecado revive, que significa que ahora la persona es consciente de su pecado. Y ahora se da cuenta que realmente el pecado está en él y que está condenado por la ley a causa de su pecado. Y entonces al estar condenado, esta persona está muerta. ¿Por qué? Porque está sin esperanza. Porque está condenado por la ley que ahora le está mostrando que el pecado está en él. Y la ley lo que hace es que lo pone como un transgresor de la ley y entonces lo condena a la muerte. ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley es la muerte. Porque la transgresión de la ley es el pecado. Y entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora Pablo está diciendo que el mandamiento no era para matar a esa persona, sino que el mandamiento era para vida de esa persona. Ahora, ¿por qué el mandamiento es para vida? Porque al mostrarle el mandamiento a esta persona, que él es pecador, lo que la ley le está tratando de enseñar es que lo quiere liberar, que él sea consciente de que tiene un problema en su vida del cual tiene que liberarse, porque él es un pecador. O sea que cuando el mandamiento llega a una persona, llega el conocimiento del pecado, y al llegar el conocimiento del pecado, la persona es consciente de que tiene pecado. Al ser consciente de que tiene pecado, sabe que está condenada y sabe que lo único que le espera es la muerte. Entonces, en ese sentido, la misma ley que le muestra el pecado hace que la persona quede condenada. Pero ¿por qué el mandamiento es para vida? Bueno, el mandamiento es para vida porque le está mostrando a la persona la condición de pecado en la que se encuentra, y al ser consciente la persona en la condición de pecado y al saber que está condenado, entonces la persona va a encontrar a través de ese mandamiento que necesita una solución para el problema de pecado en su vida, que fue mostrado por la ley, que si no fuera por la ley entonces él no pudiera ser consciente ni pudiera tener el conocimiento del pecado. Por eso Pablo dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hasta este punto, Pablo nos está presentando un aspecto muy importante. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol, el papel de la ley en la vida espiritual? Y lo primero que Pablo hasta aquí nos ha enseñado es lo siguiente. La ley no ha sido disuelta. La ley no ha cambiado. La ley no es contraria a Dios. La ley no es contraria a la fe. La ley no es contraria a la promesa. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es nuestra condición ante la ley. Y Pablo aquí está presentando la primera parte. Una persona que no conoce la ley es una persona que no es consciente
de su condición de pecado. Y en un sentido, esta persona no es culpable del pecado. ¿Por qué? Porque no conoce la ley, pero no significa que no sea pecador. Pero entonces, para que esa persona pueda salir de esa condición en que se encuentra, entonces aparece la ley, y la ley le muestra su pecado. Y al mostrar el pecado, esta persona que antes no estaba bajo condenación, ahora está bajo condenación. ¿Por qué? Porque ahora se da cuenta que su situación ante la ley es de condenación y no de justificación. Pero entonces la ley, al ponerlo en este estado de condenación, a la vez le está siendo consciente a esa persona de que necesita encontrar una salida de esa condición pecaminosa en la que está viviendo y de esa condenación que está viviendo ante la ley. Y allí es donde la ley precisamente se va a asociar, se va a aliar con la ley, con la fe, al decir, bueno, yo no puedo justificarte porque tú estás ahora bajo condenación, porque a través de mí te estoy mostrando que eres pecador y que vives en pecado y estás muerto, pero tú puedes buscar una vía de escape, que es la vía de la fe. ¿Y qué es lo que Pablo está presentando aquí? Que es el nuevo régimen en el cual vivimos y que Pablo le llama el régimen del Espíritu, y que podríamos en conclusión definirlo de la siguiente manera. El antiguo régimen era una condición delante de la ley donde nosotros podríamos tratar de justificarnos por nuestra obediencia, por nuestras obras a la ley, y es una condición donde nosotros nunca vamos a ser justificados porque no podemos guardar perfectamente la ley, por nuestra imperfección ante la ley. Pero ahora, en el régimen del Espíritu que el Pablo presenta, que es el régimen de Cristo, ahora nuestra condición ante la ley ha cambiado. ¿Por qué? Porque aunque la ley ahora nos hace conscientes del pecado, y aunque la ley nos condena por nuestro pecado, ahora en Jesús podemos encontrar la justificación, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros para justificarnos. En otras palabras, en el nuevo régimen todavía tenemos una obediencia imperfecta, pero nuestra justificación, nuestra salvación no se basa en nuestra obediencia imperfecta. Ahora nuestra justificación está basada en el sacrificio, en la obediencia perfecta de Jesús. Y en ese sentido Pablo dice, ahora servimos a la ley, pero en una condición distinta, en un sentido distinto, porque ahora servimos a la ley, pero sin condenación. Antes servíamos a la ley, tratábamos de obedecerla bajo condenación. Ahora servimos a la ley, pero sin condenación, gracias a Cristo Jesús y gracias a la fe por la cual nosotros podemos tener ahora ese recurso, esa vía de escape en Cristo Jesús para ser justificados. Que Dios nos ayude a entender que la ley es un recurso de Dios para que nosotros podamos ver nuestra verdadera condición, para que nosotros podamos sentir que no podemos justificarnos por nosotros mismos y para encontrar ese camino a Cristo Jesús, donde a pesar de nuestra imperfección a la obediencia de la ley, podemos ser completamente justificados por la fe en Cristo Jesús.